Todos hemos experimentado esa sensación. Entrar a un baño público completamente vacío, cerrar la puerta y por un momento quedarnos en absoluto silencio. Es un lugar extraño, durante esos minutos estamos completamente solos, separados del resto del mundo por una simple puerta. Escuchamos el eco de nuestros propios movimientos, el sonido del agua, el zumbido de las luces y de vez en cuando un ruido imposible de identificar. Normalmente no pensamos demasiado en ello, terminamos lo que estamos haciendo, abrimos la puerta y continuamos con nuestro día. Pero en Japón existe una leyenda que asegura que hay ocasiones en las que esa puerta no debe abrirse. Porque según la historia, cuando el baño queda completamente vacío, cuando el silencio parece demasiado profundo y cuando ocupas el último cubículo, alguien puede aparecer al otro lado. No escucharás pasos, no verás una sombra entrar, simplemente una voz tranquila, educada, casi amable que hará una única pregunta. ¿Prefieres el papel rojo o el papel azul? A simple vista parece una elección sin importancia, dos colores, dos respuestas posibles, nada más. Sin embargo, la leyenda asegura que cualquier respuesta conduce al mismo destino. Porque no importa lo que elijas, no importa cuánto intentes escapar, si respondes, ya has cometido el primer error. Durante generaciones, miles de estudiantes japoneses han crecido escuchando esta historia, una advertencia que se transmite en escuelas, universidades y edificios públicos. Muchos la consideran un simple cuento para asustar, otros afirman que nació para impedir que los niños permanecieran demasiado tiempo solos en los baños, y algunos aseguran que todo comenzó con un misterioso hombre cubierto con una capa roja que todavía espera pacientemente detrás de la última puerta. Pero, ¿quién es realmente Akamanto? ¿Por qué hace esa extraña pregunta? ¿Existe algún origen histórico detrás de esta leyenda? ¿O estamos frente a uno de los relatos más inquietantes del folclore japonés moderno? Esta noche recorreremos el origen, las distintas versiones y el significado de una historia que lleva décadas sembrando inquietud en uno de los lugares más cotidianos que existen, porque hay preguntas que parecen inofensivas hasta que descubres que jamás debiste responderlas. Bienvenidos a Parálisis, apaga las luces y comenzamos. Imagina que entras a un baño público cuando el edificio está casi vacío, tal vez sea una escuela después de clases, una estación de tren a caer la noche, o un antiguo edificio donde el eco parece más fuerte que cualquier otro sonido. Empujas la puerta, las luces parpadean levemente, todo parece completamente normal, entras al último cubículo y cierras el seguro. Por unos segundos, solo existe el silencio, entonces ocurre algo extraño, no escuchas abrir la puerta principal, no oyes pasos acercándose, pero tienes la incómoda sensación de que ya no estás solo. El ambiente cambia, el aire parece más pesado y un escalofrío recorre tu espalda sin que puedas explicar por qué e intentas convencerte de que es imaginación. Después de todo, los baños públicos suelen ser lugares inquietantes. El eco distorsiona los sonidos, las tuberías producen ruidos inesperados, las luces fluorescentes zumban constantemente. Todo tiene una explicación lógica hasta que una voz rompe el silencio, una voz tranquila, serena, casi cortés, como si cuando hablara no tuviera ninguna prisa. ¿Prefieres el papel rojo o el papel azul? La pregunta parece absurda, instintivamente buscas de dónde proviene, miras hacia la puerta. Nadie. Levantas la vista. Nada. Solo el viejo techo iluminado por una luz blanca y fría. La voz vuelve a escucharse, esta vez un poco más cerca. ¿Papel rojo o papel azul? No importa cuánto tardes en responder, la pregunta seguirá repitiéndose, porque según la leyenda ese es el momento en que Akamanto ya ha decidido ponerse frente a ti. La historia describe a Akamanto como una figura alta y extremadamente delgada, viste una larga capa roja que parece deslizarse sobre el suelo. Algunas versiones afirman que también lleva una máscara blanca que oculta completamente su rostro. Otras aseguran que su cara jamás puede verse con claridad, como si permaneciera cubierta por una sombra permanente. Nadie sabe con certeza qué hay debajo y quizás sea mejor que siga siendo así. Lo más perturbador de la leyenda es que no importa cuál sea tu respuesta, si eliges el papel rojo, las historias cuentan que Akamanto te cubrirá de sangre hasta que tu ropa adquiere ese mismo color. En otras versiones, una enorme cuchilla aparece de la nada y la víctima muere de una forma tan violenta que las paredes terminan completamente manchadas. Pero si respondes azul, el destino tampoco mejora. Se dice que toda la sangre abandona tu cuerpo de manera inexplicable, tu piel adquiere un tono azul pálido y mueres como si toda tu vida hubiera sido drenada en apenas unos segundos. Con el paso del tiempo aparecieron nuevas variantes. Algunas incluyen otros colores, papel amarillo, papel negro, incluso papel dorado. Sin embargo, cada nueva opción termina conduciendo al mismo resultado, la tragedia.
Porque la verdadera trampa nunca fueron los colores, la verdadera trampa era aceptar el juego. Por eso algunas versiones aseguran que existe una única forma de escapar: no responder, o rechazar educadamente cualquiera de las opciones, aunque incluso ese detalle cambia dependiendo de quién cuenta la historia, y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene la leyenda. Los estudiantes comenzaron a contarse esta historia unos a otros durante décadas. Al principio era un simple edificio. ¿Te atreverías a entrar solo al baño después de escuchar esta historia? Muy pocos aceptan, y quienes lo hacían descubrirán algo curioso. No importaba que supieran perfectamente que Acamanto no iba a aparecer, bastaba con cerrar la puerta, sentarse y permanecer unos minutos completamente solos para comenzar a escuchar ruidos que antes habían pasado desapercibidos: el agua recorriendo las tuberías, el golpeteo del metal al cambiar la temperatura, el eco de una puerta cerrándose en otro piso, pequeños sonidos cotidianos, pero después de escuchar la leyenda cada uno parecía esconder una amenaza. Ese es el verdadero poder de Acamanto: no necesita mostrarse, necesita atacar. Le basta con sembrar una pregunta en la mente de quien escucha la historia, porque a partir de ese momento, cada vez que esa persona entra solo a un baño público, recordará aquella voz y durante un instante se preguntará qué respondería si alguien le hiciera la misma pregunta. Pero esa inquietante lección plantea una historia aún mayor. ¿Por qué un baño? ¿Por qué dos simples hojas de papel? ¿Y de dónde surgió la imagen de un hombre cubierto con una capa roja, esperando pacientemente detrás de una puerta? Para responder a esas preguntas debemos retroceder varias décadas, hasta la época en la que Acamanto comenzó a aparecer por primera vez en los relatos de los estudiantes japoneses, un origen mucho más reciente de lo que la mayoría imagina, y quizá por eso mismo mucho más inquietante. El origen de Acamanto. Toda leyenda tiene un comienzo. Algunas pueden rastrearse hasta antiguos manuscritos, otras aparecen en templos, crónicas o relatos transmitidos durante siglos. Pero Acamanto es diferente. Su historia no nació en el Japón feudal, no proviene de los antiguos relatos sobre yokai que durante generaciones poblaron los bosques y montañas del país. Su origen es mucho más reciente y precisamente por eso mucho más cercano a nuestra realidad. Los primeros registros de Acamanto comenzaron a aparecer durante la primera mitad del siglo XX, aunque resulta imposible señalar una fecha exacta. La mayoría de los investigadores coincide que la leyenda empezó a difundirse entre los estudiantes japoneses durante la década de 1930 y 1940. En aquella época las escuelas se convirtieron en un lugar perfecto para que nacieran nuevas historias. Los alumnos intercambiaban rumores durante los recreos, inventaban desafíos para demostrar quién era el más valiente. Cualquier historia capaz de provocar miedo encontraba rápidamente nuevos narradores. Así comenzó a hablarse de un misterioso hombre que esperaba dentro de los baños escolares. No tenía un nombre conocido, nadie sabía de dónde venía, solo existía una advertencia: si permanecías demasiado tiempo en el último cubículo, podías escuchar una voz diciendo una pregunta imposible de responder. Con el paso de los años, aquella historia comenzó a cambiar. Cada escuela añadía nuevos detalles. En algunas versiones, el hombre vestía una elegante capa roja, en otras llevaba una máscara blanca que ocultaba completamente su rostro. Había quienes aseguraban que era increíblemente alto, otros decían que jamás podía verse directamente, pero todos coinciden en algo: su comportamiento era extrañamente educado. No gritaba, no amenazaba, no perseguía a sus víctimas, simplemente esperaba una respuesta. Y quizás ese detalle de la historia todavía es más perturbadora, porque el verdadero peligro no era el monstruo, era la decisión. Los especialistas en folclore japonés consideran que Acamanto pertenece a un grupo de relatos conocidos como leyendas escolares, historias creadas y transmitidas casi exclusivamente dentro del ambiente estudiantil. Durante buena parte del siglo XX, estas leyendas se convirtieron en una parte importante de la cultura juvenil japonesa. Los pasillos, las aulas vacías, las escaleras y especialmente los baños se transformaron en escenarios ideales para imaginar presencias sobrenaturales. No era una casualidad, los baños escolares solían encontrarse en los extremos de los edificios, eran lugares silenciosos, con poca vigilancia, y donde cualquier ruido producido por las tuberías o el viento podía parecer mucho más inquietante de lo que realmente era. Bastaba con escuchar una historia de una sola vez, la siguiente visita al baño sería completamente diferente, cada sonido tendría un nuevo significado, cada sombra parecería observar algo en el rincón, y cualquier puerta cerrada podría esconder algo detrás. Con el tiempo, Acamanto abandonó las escuelas, la leyenda comenzó a trasladarse a baños públicos, estaciones de tren, hospitales y edificios antiguos. El escenario cambiaba, pero la pregunta permanecía intacta: ¿papel rojo o papel azul? Porque precisamente esos colores no existe una respuesta definitiva. Algunos investigadores creen que el rojo simboliza la sangre y la violencia, mientras que el azul representa la muerte, la ausencia de oxígeno y el cuerpo sin vida. Otros consideran que la elección no tiene un significado concreto. Lo importante nunca fueron los colores, era crear la ilusión de que existía una salida, cuando en realidad no la había. Era estructura narrativa que aparece en muchas historias tradicionales. La víctima cree tener el control porque puede elegir, pero todas las opciones conducen exactamente al mismo destino.
es una forma de provocar angustia, porque el ser humano necesita creer que siempre existe una decisión correcta. Akamanto destruye esa idea, convierte una pregunta sencilla en una condena inevitable, y quizá por eso logró permanecer viva durante tantas décadas, porque no depende de efectos espectaculares, no necesita apariciones violentas, todo comienza con una conversación, con una elección, con una voz tranquila que hace preguntar aparentemente inocente. Sin embargo, mientras la leyenda continuaba creciendo en las escuelas japonesas, también comenzaron a seguir nuevas teorías. Algunas personas afirmaban que Akamanto había sido un antiguo estudiante, otras aseguraban que era el espíritu de un hombre asesinado. Incluso hubo quienes lo relacionaron con antiguas entidades del folclore japonés que simplemente abandonaron una nueva etapa para sobrevivir al paso del tiempo. Entonces, ¿quién era realmente Akamanto? ¿Un fantasma, un antiguo yokai o simplemente una historia creada por la imaginación de cientos de estudiantes? La respuesta resultó más compleja de lo que parece, y es precisamente ahí donde comienza el verdadero misterio de esta leyenda. Entonces, ¿quién es realmente Akamanto? Hasta este punto conocemos la leyenda. Sabemos dónde suele aparecer. Conocemos la extraña pregunta de qué hace a sus víctimas y entendemos por qué tantas personas crecieron temiendo entrar sola al último cubículo de un baño, pero aún queda la pregunta más importante: ¿quién es realmente Akamanto? Lo inquietante es que después de casi un siglo nadie ha conseguido responderla, porque al igual que ocurre con muchas leyendas japonesas, Akamanto no tiene un origen único, no existe una historia definitiva, no hay documento antiguo que explique quién fue antes de convertirse en una de las figuras más conocidas del terror japonés. Solo existen teorías y cada una resulta más inquietante que la anterior. Una de las versiones más populares asegura que Akamanto fue un joven extremadamente atractivo, era elegante, educado, siempre vestía con impecables prendas de color rojo. Se dice que muchos estudiantes se sentían atraídas por él, pero esa atención también despertó la envidia de otras personas. Algunas versiones afirmaban que fue desvivido, otras decían que murió de forma repentina sin llegar a descubrir quién estaba detrás de su muerte. Su espíritu, incapaz de aceptar aquel destino, comenzó a aparecer en los baños de las escuelas. Sin embargo, estas historias parecen y presentan un problema. Nunca apareció un registro histórico que la respaldara, no existen evidencias de que ese joven haya existido realmente. La mayoría de los investigadores considera que esta versión fue añadida muchos años después para dar un origen más humano a la leyenda. Existe otra teoría completamente distinta, mucho más cercana al folclore tradicional japonés. Según esta interpretación, Akamanto nunca fue una persona, siempre fue un yokai, una entidad sobrenatural que adoptó la apariencia de un hombre elegante para engañar a quienes que cruzaban en su camino. La tradición japonesa, muchos yokai poseen precisamente esa característica. No atacan de inmediato, observan, conversan, confunden y solo después revelan su verdadera naturaleza. Akamanto puede seguir exactamente ese patrón, no obliga a responder, no utiliza la fuerza, primero ofrece una lección y es la propia víctima quien, sin darse cuenta, acepta participar en el juego. También existe una tercera interpretación. Quizá lo interesante desde el punto de vista psicológico es que algunos especialistas consideran que Akamanto no representa a un individuo, representa una idea, el miedo a tomar decisiones imposibles. En la vida creemos que siempre existe una respuesta correcta, una alternativa capaz de resolver cualquier problema, pero no es así. Hay situaciones donde todas las opciones implican una pérdida, donde elegir significa renunciar a algo importante. Akamanto convierte ese sentimiento en una historia de terror, no importa cuál sea tu respuesta, ambas conducen al mismo destino, y eso provoca una sensación de angustia profundamente humana. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir todavía más versiones. Algunas describen a Akamanto usando una máscara blanca similar a las que se empleaban antiguamente para protegerse de enfermedades. Otras afirman que cubre completamente su rostro porque nadie puede contemplar su verdadera apariencia sin perder la cordura. Incluso hay relatos donde jamás se le ve, solo se escucha, como si la presencia fuera mucho más aterradora cuando permanece oculta. Y quizás esa sea una de las razones por las que esta leyenda continúa siendo tan efectiva. Nuestra imaginación siempre crea un monstruo más aterrador que cualquier otra imagen. Lo que nunca vemos es precisamente aquello que más miedo nos produce. Curiosamente, también existen historias que hablan de personas capaces de escapar. En algunas versiones basta con responder, no necesita papel, simplemente levantarse e ignorar la pregunta. Otras aseguran que responder con un círculo rompe el ritual. Sin embargo, esas respuestas forman de escapar nunca aparecen en las versiones más antiguas, fueron añadidas con el paso del tiempo, tal vez porque los narradores comprendieron que toda buena historia necesita ofrecer una pequeña esperanza, aunque nadie pueda asegurar que realmente funcione. Después de todo, si alguien logró sobrevivir para contarlo, ¿cómo podemos saber que dijo la verdad? Quizá jamás encontró a Akamanto, quizá solo escuchó una historia y permitió que su imaginación completara el resto. Esa posibilidad nos lleva a una conclusión interesante: el verdadero rostro de Akamanto probablemente nunca podrá conocerse,
esconderse, porque la leyenda nunca quiso responder quién era. Su objetivo siempre fue otro: sembrar una duda, transformar un lugar cotidiano en un escenario donde cualquier persona pudiera sentirse vulnerable. Lo consiguió. Durante décadas, millones de estudiantes entraron a un baño escolar recordando aquella historia. Escucharon el sonido del agua, el crujido de una puerta, el eco de una tubería, y durante un instante se preguntaron si alguien iba a hacerles aquella pregunta. Pero la historia de Akamanto nos reunía en los pasillos de la escuela. Con el paso de los años abandonó el mundo de los rumores estudiantiles y comenzó a aparecer en películas, mangas, novelas y videojuegos. El espíritu del último cubículo se convirtió en un icono de terror japonés, y su leyenda cruzó fronteras hasta llegar prácticamente a todos los rincones del mundo. ¿Cómo ocurrió? Muy pocas leyendas logran sobrevivir al paso del tiempo. La mayoría desaparece con la generación que las creó. Los rumores dejan de contarse, las historias son reemplazadas por otras nuevas, y aquello que alguna vez provocó miedo termina cayendo en el olvido. Pero Akamanto siguió un camino completamente distinto. Lejos de desaparecer, se hizo más fuerte. Lo que comenzó como un simple relato cuando entre estudiantes empezó a expandirse por todo Japón. Las escuelas ya no eran el único lugar donde se hablaba de él. La historia llegó a universidades, hospitales, edificios públicos, estaciones de tren, cualquier sitio donde existiera un baño silencioso y un último cubículo, porque la leyenda tiene una enorme ventaja: no dependía de un lugar específico, no necesitaba un bosque perdido, ni un templo abandonado, ni una casa embrujada. Solo requería un espacio que todos conocemos, un lugar que millones de personas utilizan todos los días, y eso hacía que el miedo resultara mucho más cercano. Con el paso de las décadas, Akamanto comenzó a aparecer en recopilaciones, las leyendas urbanas japonesas. Autores especializados en folclore moderno lo incluyeron junto a otras historias que también habían nacido en las escuelas. Su nombre empezó a repetirse una y otra vez, y cada nueva publicación añadía pequeños detalles. Algunas describían con mayor precisión su apariencia, otras inventaban nuevas formas de escapar, y algunos incluso cambiaban por completo el desenlace de la historia. Sin embargo, la esencia nunca cambió. La pregunta seguía siendo la misma: entre papel rojo o azul. A finales del siglo XX ocurrió algo que transformó definitivamente la leyenda. El cine de terror japonés comenzó a despertar el interés del resto del mundo. Películas como Ringu y Young demostraron que el horror japonés tiene una forma muy diferente de provocar miedo. No dependía únicamente de sobresaltos, construía una atmósfera, jugaba con el silencio, con la espera, con aquello que permanecía oculto. Ese mismo estilo favoreció que figuras como Akamanto llamaran la atención de escritores, ilustradores y desarrolladores de videojuegos. Aunque no siempre aparecía como protagonista, su influencia comenzó a sentirse en numerosas obras inspiradas en el folclore japonés. Los baños escolares dejaron de ser simples escenarios, se transformaron en lugares asociados como presencias invisibles, con preguntas imposibles y con la sensación de que alguien podía estar preparado detrás de una puerta cerrada. Más tarde llegó el internet, y con él una nueva forma de contar historias. Los foros dedicados al misterio comenzaron a recopilar distintas versiones de Akamanto. Personas de diferentes regiones compartían la historia que había escuchado durante su infancia. Lo curioso era que ninguna coincidía por completo. Algunos hablaban de una capa roja, otros de una máscara blanca. Hay quienes aseguran que preguntaban por papel rojo o azul, mientras otros recordaban colores completamente distintos, pero todos reconocían inmediatamente el nombre. Eso demostraba que la leyenda había dejado de pertenecer a una sola escuela, ahora pertenecía a toda una cultura. Poco después, al mundo entero. Gracias al manga, al anime, los videojuegos y las redes sociales, Akamanto comenzó a ser conocido fuera de Japón. Miles de personas escucharon por primera vez aquella inquietante pregunta. Muchos jamás habían visitado una escuela japonesa, nunca habían visto un baño escolar como los que aparecen en las historias, y aún así comprendían perfectamente el miedo que transmitía la leyenda, porque el escenario podía cambiar, pero la emoción era universal. Todos hemos sentido alguna vez esa incómoda sensación de estar completamente solos. Hemos escuchado un ruido inesperado detrás de una puerta, imaginado, aunque solo fuera por un instante, que alguien podía encontrarse al otro lado. Ese es el verdadero motivo por el que Akamanto continúa siendo relevante. No necesita demostrar que existe, solo necesita aprovechar un miedo que todos compartimos. Curiosamente, esa capacidad de adaptarse explica por qué la leyenda nunca dejó de evolucionar. Cada generación añadió nuevos detalles, teorías, formas de escapar, nuevas víctimas, pero ninguna consiguió alterar el núcleo de la historia. Akamanto nunca fue solo un fantasma, fue una experiencia, una simulación imposible, una decisión donde todas las respuestas parecen incorrectas, y eso resulta mucho más aterrador que cualquier monstruo. Sin embargo, existe una pregunta que aún permanece sin responder: ¿por qué precisamente un baño? ¿Por qué un lugar tan cotidiano terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más frecuentes del terror japonés? La respuesta está únicamente en la leyenda, está en la forma en que funciona la mente humana, en nuestra percepción del aislamiento, en espacios donde nos sentimos más vulnerables, y en la capacidad que tienen las historias para transformar un sitio completamente normal en un lugar que jamás volveremos a mirar de la misma manera, porque al final el verdadero poder de Akamanto nunca estuvo detrás de una puerta, siempre estuvo dentro de nuestra imaginación.
Después de conocer el origen de Akamanto, las distintas versiones de la leyenda y la manera en que logró convertirse en uno de los espíritus más famosos de Japón, queda una última pregunta. ¿Por qué esta historia sigue provocando miedo después de tantos años? La respuesta no se encuentra únicamente en el personaje, se encuentra en aquello que representa. A diferencia de muchas criaturas del folclore japonés, Akamanto no persigue a sus víctimas desde la oscuridad. No rompe puertas, no aparece de forma violenta, ni siquiera obliga a las personas a participar. Hace algo mucho más simple, formula una pregunta, espera. Ese detalle convierte a Akamanto en una de las figuras más inquietantes del terror japonés, porque el miedo no surge del ataque, surge de la incertidumbre. Los psicólogos llevan décadas estudiando cómo reacciona el cerebro humano cuando debe tomar una decisión bajo presión. En situaciones de peligro, nuestra mente intenta encontrar rápidamente la mejor alternativa. Necesitamos creer que existe una salida, que si elegimos correctamente podemos evitar el riesgo. Akamanto destruye esa esperanza, presenta dos opciones, ambas parecen razonables, pero ninguna conduce a la supervivencia. Es una ilusión de control, creemos que estamos diciendo nuestro destino, cuando en realidad la decisión ya estaba tomada desde el momento en que aceptamos responder. Esa sensación resulta profundamente incómoda porque refleja una verdad de la vida. No todos los problemas tienen una solución perfecta, hay situaciones donde cualquier elección implica una pérdida, y enfrentarse a esa realidad produce una ansiedad. La leyenda convierte esa emoción en una historia de terror. También existe un elemento que pocas personas mencionan, el escenario, porque un baño a simple vista parece un lugar extraño para que aparezca una entidad sobrenatural. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico tiene mucho sentido. Un baño público es uno de los pocos espacios donde permanecemos completamente solos. Es un lugar cerrado, poca visibilidad, donde nuestra atención disminuye porque creemos estar a salvo. Al mismo tiempo, los sonidos se comportan de forma diferente. Tuberías resuenan, las puertas producen ecos, el agua amplifica cualquier ruido. Nuestro cerebro intenta identificar el origen de esos sonidos, y cuando no lo consigue comienza a imaginar. Es exactamente el mismo mecanismo que utilizan muchas películas de terror, no mostrar al monstruo, permitir que sea nuestra mente quien lo construya. Por eso Akamanto rara vez necesita aparecer, basta con recordar su historia. La próxima vez que una persona entre solo a un baño silencioso, el trabajo ya estará hecho. Además, algunos estudiosos del folclore consideran que esta leyenda también cumplía con una función educativa. Durante décadas, los adultos utilizaban historias de miedo para enseñar a los niños ciertas normas de comportamiento. No permanecer demasiado tiempo en los baños, no jugar dentro de ellos, no quedarse solos cuando la escuela estaba vacía. En lugar de largas explicaciones, existía una advertencia sencilla: ten cuidado con Akamanto. La historia hacia el resto, con el paso del tiempo, esa enseñanza perdió importancia, pero la leyenda sobrevivió porque dejó de ser una simple advertencia, se convirtió en parte de la identidad cultural japonesa. Hoy Akamanto aparece en libros, películas, videojuegos y documentales. Su figura ha cambiado, su apariencia también, pero la escuela y la esencia permanece intacta. Una voz, una pregunta, una decisión imposible. Quizá por eso continúa fascinando a tantas personas, porque no depende de efectos especiales, no necesita grandes escenarios. Puede aparecer en cualquier edificio, cualquier escuela, cualquier hospital, cualquier lugar donde exista un baño vacío, y eso que resulta mucho más cercano en cualquier monstruo gigantesco o criatura fantástica. Después de todo, todos hemos estado alguna vez completamente solos detrás de una puerta cerrada. Hemos escuchado un ruido que no supimos identificar, y todos, aunque solo fuera por un instante, hemos sentido esa extraña sensación de que alguien podría estar esperándonos al otro lado. Tal vez ese sea el verdadero poder de Akamanto, no hacer que las personas crean en fantasmas, sino conseguir que un lugar completamente cotidiano nunca vuelva a sentirse igual, porque las grandes leyendas no cambian el mundo, cambian la forma en que lo observamos. Y una vez que eso ocurre es muy difícil de volver atrás. Quizás Akamanto nunca haya existido, no hay pruebas de que demuestre lo contrario, pero el miedo que inspiró ese sí es completamente real. Mientras exista alguien que al entrar en un baño silencioso recuerda aquella pregunta, la leyenda seguirá viva, no escondida detrás del último cubículo, sino en el único lugar donde todas las historias consiguen sobrevivir durante generaciones: la imaginación humana. A lo largo de este documental hemos recorrido la historia de una de las leyendas urbanas más inquietantes de Japón, una historia que comenzó entre los pasillos de las escuelas, que pasó de boca en boca durante generaciones y que terminó convirtiéndose en uno de los relatos de terror más conocidos del país. Nunca encontramos pruebas de que Akamanto exista, no hay registros históricos de que confirmen la identidad del misterioso hombre de la capa roja. No existen evidencias de una entidad que espere pacientemente detrás del último cubículo de un baño, pero quizá nunca hizo falta, porque las leyendas urbanas no sobreviven gracias a la prueba, sobreviven porque consiguen cambiar nuestra manera de mirar el mundo. Antes de escuchar esta historia, un baño público era solo eso, un lugar cualquiera.
un espacio cotidiano al que apenas presentábamos atención. Ahora, tal vez la próxima vez que entres a algo completamente vacío, recuerdes este relato, escuches con más atención el sonido de las tuberías, el eco de la puerta cerrándose a lo lejos y el sonido constante de una vieja lámpara fluorescente, y durante un instante te preguntes si realmente estás solo. Eso es el verdadero poder del folclore: tomar un lugar común o un objeto cotidiano, una situación aparentemente inofensiva, y convertirlo en algo imposible de olvidar. En Japón, Akamanto no solo es un personaje de terror, es parte de una tradición que demuestra que los rumores pueden transformarse en historias capaces de atravesar generaciones, historias que cambian con el tiempo, que adaptan nuevas formas, pero que nunca pierden su esencia, porque al final todas hablan del mismo miedo. El miedo a lo desconocido, a los espacios donde creemos estar seguros y a las decisiones que parecen tener una respuesta correcta cuando en realidad ninguna la tiene. Quizá por eso esta leyenda continúa viva, no porque hayan visto realmente a Akamanto, sino porque todos entendemos la decisión de enfrentarnos a una elección imposible, porque todos sabemos lo que significa sentir que alguien nos observa. Aunque no podamos verlo, las grandes leyendas no necesitan demostrar que son reales. Solo necesitan permanecer el tiempo suficiente en nuestra memoria y entonces empiezan a formar parte de nosotros. Si disfrutaste de este recorrido por el origen y el misterio de Akamanto, recuerda que este es solo uno de los muchos relatos que forman parte del inmenso folclore japonés. En Parálisis seguiremos explorando leyendas, misterios, sucesos históricos y casos que desafían nuestra comprensión de la realidad, porque detrás de cada historia existe una pregunta, y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el misterio seguirá vivo. Gracias por acompañar una vez más. Nos encontraremos en la próxima oscuridad. Pero antes de despedirnos, no olvides dejar un like, comentarlo, compartir con un amigo, un familiar o un compañero. Igual, suscríbete para que no te pierdas de ningún video y activa todas las notificaciones. Así es que, gracias. Y permíteme hacerte una última pregunta. Imagina que esta noche entras a un baño completamente vacío, cierras la puerta, el silencio lo invade todo y de pronto una voz tranquila rompe la calma. ¿Prefieres el papel rojo o el papel azul? Después de conocer toda esta historia, ¿responderías? O quizá la mejor decisión sea no decir una sola palabra y salir de allí mientras todavía puedas. Buenas noches y recuerda, en Parálisis, los lugares más comunes pueden ocultar las historias más inquietantes, porque el verdadero terror no siempre vive en la oscuridad. A veces está esperando detrás de una puerta que abrimos todos los días.